Muy bien, seguimos entonces hablando sobre las ideas principales. Y bueno, pues la idea principal es ese recurso que da lógica a la disertación. Permite construir los distintos párrafos de un texto y con base en esta pues queda sustentada las ideas secundarias. Ahora, también la idea principal pues está construido es parte de la construcción, como lo he dicho, de los párrafos y se puede distinguir fácilmente porque es la parte que enuncia lo más importante del texto, y también puede ser que encontremos en esta oración principal que encontremos esa información clave. Cuando nos dejan una pregunta por ejemplo, un cuestionario de un texto, generalmente buscamos las palabras claves de la pregunta. Casi siempre vamos buscando como una palabra clave en esa pregunta para buscarla dentro del texto. Esas oraciones que tú estás buscando son las ideas principales, porque son las que contienen la información más importante, y obviamente cuando resolvemos un cuestionario, ¿qué es lo que queremos encontrar? Pues lo más importante. Entonces, pues ya es un pequeño tip ahí por cuando quieras hacer contestar un cuestionario, pues busques la palabra que se repite más, y ahí alrededor de la idea principal van a girar las ideas secundarias, que ahorita las vamos a ver. Pero si recuerdan nuestro esquema de hamburguesa que vimos en clase, solo teníamos una idea principal por párrafo, pero teníamos varias ideas secundarias en el párrafo, que eran las que le daban esa función. Entonces, vamos a ver ahora las ideas secundarias, que son las que necesitamos para complementar este texto. Bueno, primero veamos entonces, antes de irme a las ideas secundarias, voy a darles rápidamente las características de las ideas principales. Ya vimos la definición, vamos por las características. Número 1, que son del núcleo de un texto, es decir, que en torno a ellas gira el resto de las ideas secundarias. 2, que no necesariamente deben aparecer así tal cual en el texto, no va a decir idea principal como lo expliqué, sino que son recursos que están aplicados por el emisor y que las ideas principales pues se pueden manifestar de otras formas. Entonces, 3, que se reconocen fácilmente porque si son quitadas del texto queda sin sentido. Y entonces las ideas secundarias se manifiestan como proposiciones girando en torno a ese vacío, es decir, no tenemos un porqué de lo que se está diciendo. Número 4, son independientes del resto de las premisas o de las ideas, y podríamos catalogarlas como la piedra sobre la que se fundamenta nuestro discurso o nuestro texto. Sin las ideas principales, pues ellas obviamente no tendríamos ese impacto ni la comprensión de el por qué se está escribiendo un texto. Muy bien, entonces ahora sí vamos a las ideas secundarias. Y las ideas secundarias son todas aquellas ideas que representan en el discurso la serie de recursos de los cuales se vale el escritor para lograr que la idea principal que propuso llegue de la manera más clara posible al receptor. Es decir, las ideas secundarias nos van a ayudar a darle esa forma. Ok, la idea principal nos dice por qué el autor escribió ese texto, qué lo motivó. Y las ideas secundarias nos dicen para qué, cómo, dónde. Esa es la información que nos van a dar las ideas secundarias. Entonces las ideas secundarias también funcionan como amplificadores de la idea principal. Una vez que encontramos la idea principal, ahora podemos con la idea secundaria ampliar más la información. Nos permite apreciar a profundidad el pensamiento del texto desde diferentes perspectivas. Mientras mayor sea el número de perspectivas o de ideas secundarias, pues será mucho más fácil entenderlo. Entonces, obviamente, dependerá del conocimiento del tema por parte del emisor, de la persona que escribe, qué tan largo va a ser ese texto para llegar pues a la mayor cantidad de personas posibles. Entonces, por eso es que las ideas secundarias son tan importantes, ¿no? Entonces, las ideas secundarias se dividen en dos. Número 1, de coordinación, y la número 2, de subordinación. Entonces, definiremos las de coordinación. Las ideas secundarias de coordinación son aquellas que están unidas
mediante conjunciones y que posee en sí mismo un sentido completo. Las ideas subordinadas, serán las dos, son aquellas que solo adquieren sentido en función de otra, es decir, que depende de otra oración para poder tener un sentido. Ahora vamos a ver las características de las ideas secundarias, ¿ok? Y rápidamente, las ideas secundarias, número 1, giran en torno a la idea principal. Se desprenden del discurso central conectándolo con otra serie de premisas o de oraciones que sustentan el tema que estamos desarrollando. Característica número 2 de las ideas secundarias. Tienen un carácter explicativo, es decir, buscan manifestar las propiedades que posee el núcleo del texto para una mayor comprensión por parte del receptor. Entonces, a través de este carácter explicativo, las ideas secundarias lo que hacen es darnos todos esos detalles que necesitamos, como por ejemplo, si estamos hablando, seguimos con el tema de la comida mexicana. Bueno, yo en uno de mis párrafos, mi idea principal fue que la comida mexicana funge como una de las comidas de la gastronomía más importante del mundo, y entonces esa es mi idea principal. Mi idea secundaria puede ser los porqués. Bueno, porque sus platillos son variados, porque tiene diferentes elementos propios de ingredientes que son nativos del país, porque es fácil, en fin, diferentes aspectos, y eso me va a permitir llevar mi tema pues de nivel en nivel. La tercera característica de las ideas secundarias es que su papel principal es ampliar la percepción del concepto de la idea principal, ¿ok? O sea, básicamente el trabajo de la idea secundaria es que la idea primaria sea mucho mejor comprendida por nosotros. Mientras más aspectos que definen al tema podamos encontrar, pues obviamente vamos a tener una forma mucho más fiel de poder comprender esas palabras. Cuarta característica de las ideas secundarias es que por sí solas ellas no tienen sentido lógico, y sin estas el texto se resumiría a una frase, pues a la idea principal, pero no sería un texto, sería una idea. Y esta frase por sí sola representa el tema que no estaría al alcance de todos. Si yo digo la gastronomía mexicana y pongo 15 hojas en blanco, pues no hice nada, no estoy proponiendo nada, no estoy explicando nada. Entonces, por eso es que cuando ustedes realizan un ensayo, un resumen, les pedimos que hagan un texto medianamente largo, porque nuestra intención es motivarlos a que ustedes expliquen diferentes ideas principales en cada párrafo y que las desarrollen. Entonces, si tú tienes problemas para escribir más de media cuartilla, lo que necesitas hacer es establecer cuáles son los puntos en los que puedes desarrollar tu texto y hacer de cada uno de esos puntos una idea principal de un párrafo. Y a su vez, de esa idea, ir viendo cuántos subtemas, por así decirlo, puedes obtener para desarrollar tu párrafo. Entonces, ya te estoy dando ahí unos tips por si a ti te cuesta mucho trabajo escribir. Bueno, pues esta es una idea, ¿no? Otra característica de las ideas secundarias es que sin ellas el discurso sería muy difícil de comprender, y sería un discurso que no tendría brillo, que no tendría razón de ser. Por eso es que son tan importantes, y por eso es que son componentes fundamentales para cualquier texto. Entonces, de ahí viene la importancia de ambas, ¿no? La concepción correcta de la idea principal y de la idea secundaria pues permite a la persona que está escribiendo organizar bien su discurso, y al tener en orden sus proposiciones o sus ideas y organizarlas en orden jerárquico, es decir, de la más importante a la menos importante, pues el mensaje fluye de forma eficaz y logra ser transmitido a una mayor cantidad de personas, que ese es el objetivo de todos los que escribimos, que nuestro texto llegue a muchas personas. Entonces debemos tener presente que no basta solo con dominar el concepto, sino que necesitas transmitir las ideas que necesitas dominar efectivamente del lenguaje. Entonces, aquellos que tienen un buen dominio de su lenguaje, pues tienen una mayor probabilidad de que los mensajes que emitan sean directos a las personas a las que les están hablando. Entonces, las ideas secundarias
a pesar de estar jerárquicamente abajo del núcleo del texto, de la idea principal, no dejan de ser importantes porque sin ellas no se llegará al clímax, a la parte importante del texto. Entonces, por eso es muy importante este trabajo en equipo de las ideas principales y las ideas secundarias. Ambas son importantes, no por el nombre, sino porque la una y la otra le dan una estructura al texto. Muy bien, chicos, pues entonces así cierro este tema del día de hoy. Les pido realizar la actividad correspondiente en la hora clase, muchachos. Propósito de tercer parcial, todos los trabajos en la hora clase, para evitar que estén desvelándose. He estado recibiendo sus trabajos en la madrugada, muchachos. Ustedes se desvelan, yo me desvelo, todos nos desvelamos y no rendimos. Así que les aconsejo, por favor, por salud también, chicos, hay que cuidar nuestras defensas por salud, tratar de trabajar en las horas clases y ponerse un tope también ustedes de trabajo para que no se desgasten y se enfermen, ¿ok? Ahorita no necesitamos enfermarnos, necesitamos estar sanos, ¿sale? Chicos, les mando un gran abrazo, les deseo un excelente fin de semana, descansen, por favor, con prudencia y nos vemos el lunes para una nueva clase. Cuídense mucho.